Hola, fanáticos de la ciencia. ¿Alguna vez han pensado en qué le da energía a su casa? Es la electricidad. La electricidad es una forma de energía que usamos todos los días. Ilumina nuestros hogares, alimenta nuestras computadoras e incluso cocina nuestros alimentos. Para entender cómo funciona la electricidad, necesitamos aprender a medirla. Así como usamos metros para medir la distancia y gramos para medir el peso, usamos unidades especiales para medir la electricidad. Estas unidades nos ayudan a comprender cómo se comporta la electricidad y cómo usarla de manera segura. Imaginen la electricidad fluyendo como un río. Podemos medir qué tan rápido fluye el río, cuánta agua se está moviendo y qué tan difícil es que el agua fluya. Estas mediciones son importantes para comprender y utilizar la electricidad de manera eficaz. Primero, tenemos los voltios. Los voltios miden la diferencia de potencial eléctrico, o presión, entre dos puntos. Piénsenlo como la presión que empuja el agua a través de una manguera. Cuanto mayor sea el voltaje, mayor será la presión eléctrica. Usamos una herramienta llamada voltímetro para medir los voltios. Conecten el voltímetro a los dos puntos que desean medir y les indicará la diferencia de voltaje. Las baterías son un gran ejemplo de voltaje en acción. Una batería AA típica tiene un voltaje de 1.5 voltios. Las baterías de los automóviles tienen un voltaje mucho más alto, alrededor de 12 voltios. Cuanto más alto es el voltaje, más fuerza tiene la electricidad. A continuación, tenemos los amperios, abreviado como AMPE. Los amperios miden la cantidad de corriente eléctrica que fluye a través de un circuito. Piensen en ello como medir cuánta agua fluye a través de una tubería. Usamos una herramienta llamada amperímetro para medir los amperios. Un amperímetro se conecta en serie con el circuito, lo que significa que la electricidad fluye a través del amperímetro. Cuanto más amperios, más electricidad está fluyendo. Un circuito doméstico típico puede tener una clasificación de 15 amperios, mientras que un electrodoméstico más grande, como un horno eléctrico, puede requerir un circuito de 20 amperios. Sección 4. Vatios. Uniendo todo. Ahora, hablemos de los vatios. Los vatios miden la potencia eléctrica, que es la velocidad a la que se utiliza o se genera la energía eléctrica. Piensen en ello como la cantidad total de trabajo que está realizando la electricidad. Para calcular los vatios, utilizamos una fórmula simple. Vatios, W, es igual a voltios, WUNPO, multiplicado por amperios, A. En otras palabras, la potencia es igual al voltaje multiplicado por la corriente. Una bombilla de 100 vatios, por ejemplo, utiliza 100 vatios de potencia cuando se conecta a una toma de corriente estándar de 120 voltios. Eso significa que consume una corriente de aproximadamente 0.83 amperios. 100 vatios dividido entre 120 voltios es igual a 0.83 amperios. Sección 5. Resistencia y ohmios. Reduciendo el flujo. Finalmente, hablemos de la resistencia, medida en ohmios. La resistencia es la oposición al flujo de corriente eléctrica. Piensen en ello como una sección estrecha en una tubería que restringe el flujo de agua. Los materiales como el alambre de cobre tienen baja resistencia, lo que permite que la electricidad fluya fácilmente. Otros materiales como el caucho tienen una alta resistencia y se utilizan como aislantes. Usamos una herramienta llamada ohmímetro para medir la resistencia. Los ohmímetros a menudo se combinan con voltímetros y amperímetros en un solo dispositivo llamado multímetro. Comprender la resistencia es crucial para diseñar circuitos eléctricos y garantizar la seguridad.